cual se presenta muy frecuentemente en el adulto mayor, ¿no? Esa es una de las principales causas dentro de la artritis por microcristales. Tenemos también otras que se ven con menos frecuencia, pero pueden confundirse con otras enfermedades. Igualmente, la artritis por uretero monosódico. Sí tenemos la artritis por pirofosfato de calcio, que llamada también una pseudogota por hidroxiapatita o tendinitis cálcica. Y tenemos la de oxalato de calcio, ¿no? Estas variantes tienen características también importantes y que podemos de alguna manera diferenciarlo. Por ejemplo, la artritis por pirofosfato de calcio, ¿no? Es más frecuente en el adulto mayor. Y si lo presenta, usualmente es en personas avanzadas, de edad avanzada, con mayor frecuencia en mujeres. Y usualmente es el 60% que cursa en relación con la edad avanzada, ¿no? De por sí. Sin embargo, tenemos pacientes que pueden presentarse en una edad mucho menor, por ejemplo, 50 años, ¿no? Y cuando esta se produce a esta edad, ¿no? Más jóvenes, hay que sospechar de que tenga relación con una enfermedad que de alguna manera precipita este pirofosfato de calcio. Entonces, otros procesos desde el punto de vista metabólicos que depositan estos microcristales. Por ejemplo, tenemos el hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis, la hipofosfatemia, la hipomagnesemia. Entonces, el hipotiroidismo. Bueno, entonces, frente a esta enfermedad que se produce en menores de edad, o sea, menos de pacientes más jóvenes, sí tenemos que hacer un estudio bastante relacionado con esta serie de enfermedades, ¿no? Entonces, pero si ya se presenta en el adulto mayor, es usualmente relacionado con factores idiopáticos, ¿no? Puede simular enfermedades como la pseudogota, ¿no? O sea, manifestaciones usualmente monoarticulares. Puede presentarse también como una enfermedad crónica, como una artropatía crónica, ¿no? Como una artrosis degenerativa, ¿no? Usualmente más con depósitos de este pirofosfato a nivel de codos, a nivel de hombro, ¿no? O de la muñeca o el hombro, ¿no? Entonces, sí se puede presentar y usualmente simula un cuadro de una artropatía crónica. O puede simular también un cuadro de una artritis reumatoidea con signos inflamatorios muy importantes, ¿no? En otros casos, estos depósitos se pueden presentar a nivel intervertebral, intervertebral, por favor, me equivoqué, intervertebral, y simula también un cuadro de una espondilitis anquilosante. Miren que cuántos cuadros puede presentarse, o sea, puede simular, ¿no?, esta enfermedad. Y finalmente puede también simular un cuadro de una artropatía desde el punto de vista destructiva, ¿no? Y lo que hay que saber que de estas enfermedades, artritis por pirofosfato de calcio, la que estoy hablando, el tratamiento es similar como una artritis desde el punto de vista gotosa, ¿no? ¿Y qué es lo que va a diferenciar? Es la característica de estos microcristales que se encuentran al hacerle una artrocentesis, ¿no? Por ejemplo, esta tiene una vigencia débil positiva.
Entonces, eso es lo que de alguna manera va a ser el diagnóstico definitivo, ¿no? Después tenemos la hidroxipatita o tendinitis cálcica o artritis cálcica, llamada también. Sabemos que este es un mineral que es un mineral principal del hueso, ¿no? Entonces, usualmente esta artritis por hidroxipatita es idiopática, la causa de... Perdón. Entonces, como decíamos, causa idiopática, la hidroxipatita o tendinitis cálcica o artritis cálcica, pero sí puede estar asociada con otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades metabólicas, insuficiencia renal, hiperparatiroidismo, intoxicación por vitamina D, hiperfosfatemia. Entonces, cuando la encontramos, también tenemos que descartar estas posibilidades que están favoreciendo este depósito. Las manifestaciones clínicas simulan una artritis aguda o puede ser destructiva también, y se va a encontrar radiológicamente muchas calcificaciones intraarticular o periarticular. Como le dije, el diagnóstico principal se hace por la presencia de esta identificación de microcristales y que no tienen birrefringencia, ¿no? Y finalmente tenemos el oxalato de calcio, ¿no? Sabemos que el oxalato de calcio está relacionado con el producto final de metabolismo de ácido ascórbico y algunos aminoácidos, ¿no? Y se incrementa este oxalato a través de una disminución de la excreción renal y también relacionado con una ingesta excesiva de vitamina C. En la radiografía de hueso o a nivel articular, lo que se va a encontrar es una condrocalcinosis. Igualmente, el diagnóstico definitivo se hace por la presencia de una birrefringencia muy positiva de estos microcristales. Cuando hablamos de birrefringencia de estos microcristales, está relacionado con la luz, la luz polarizada. Es una microscopía con luz polarizada. Y ahí se observan los cristales que producen una rotación de la luz. Y a eso se denomina birrefringentes. La forma de birrefringencia le da una claridad a la supuesta birrefringencia débil positiva, negativa, y también a las características de los cristales, ¿no? Entonces, eso es lo que va a determinar el diagnóstico. Lamentablemente, en nuestro medio, o sea, en Perú, tenemos estos microscopios de luz polarizada, son muy escasos y tal vez el seguro es el único que tenga, y no todos los centros hospitalarios, sino uno o dos, que es muy importante porque de alguna manera identifica fácilmente las características de la birrefringencia de estos microcristales, ¿no? Y es muy fácil también de hacer el diagnóstico, pero lo que no se tiene es estos microscopios con luz polarizada. Bueno, y nos vamos a abocar ante todo de lo principal, o sea, las características principales de una enfermedad muy frecuente que sí tenemos que tener muy en cuenta siempre cuando vemos a un paciente, ¿no? Que es la artritis por cristales de ácido úrico, ¿no? La artritis gotosa, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad, es el depósito de estos cristales a nivel articular, ¿no?
Es una enfermedad muy dolorosa. Quien tiene la gota, el dolor es indescriptible. Es muy aguda de forma de inicio de presentación y tal vez se menciona que es uno de los dolores más urgentes que se tiene la medicina, ¿no? Si esto es un proceso de situación más crónica, se va a formar la presencia de los tofos, que son granulomas que tienen en el centro estos cristales, ¿no? de uratos, y que pueden generar lesiones destructivas a nivel inclusive óseo. Predomina en varones con mayor frecuencia y tiene una prevalencia en la población general aproximadamente de 2.6. Como les digo, es una enfermedad bastante frecuente y se presenta con mayor frecuencia en pacientes mayores de 80 años. Perdón, se presenta en adulto mayor, pero fíjese que en pacientes con mayores de 80 años se da inclusive hasta el 9% y en mujeres hasta el 6%, ¿no? Otro concepto muy importante es que está asociado con hiperuricemia. Pero, ojo, yo puedo tener hiperuricemia, pero no necesariamente tener artritis gotosa, ¿no? O sea, si bien es cierto, la artritis necesariamente tiene que haber hiperuricemia, pero no necesariamente todos los que tienen hiperuricemia van a tener artritis gotosa, ¿no? Hay factores que pueden influenciar en la presencia de esta enfermedad, factores de riesgo, ¿no? Y que son modificables y otros no son modificables, ¿no? Estos factores de riesgo tenemos, por ejemplo, que no son modificables la edad, ¿no? O sea, no se puede modificar, ¿no? Pacientes adultos mayores no pueden modificar su edad, ni su género, ni los factores genéticos, porque sabemos que hay grupos familiares que en la cual se desarrollan con más frecuencia esta enfermedad por estos factores genéticos. En la época de 1600, 1400, había en Europa los reyes que se casaban entre primos hermanos, muy consanguíneos. Estos tenían casi mucha incidencia de las artritis gotosa, ¿no? Y otro, se menciona que también estaban desencadenados por el tipo de alimentación que ellos ingerían, ¿no? Que sí lo tenían, a diferencia del resto de la población, abundante carne. Entonces, tenían factores no modificables, como por ejemplo factores genéticos, pero sí de repente también se presentaban los factores modificables, ¿no? Exceso de carne, vino, etcétera. Entonces, la presencia de esta enfermedad era realmente en este grupo de pacientes eran con manifestaciones clínicas exageradas, ¿no? Que se mencionan mucho durante el... Y hay otras que no se modifican, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, ¿no? Y los modificables que tenemos, las causas que pueden producir esta hiperuricemia, por ejemplo, exceso de alcohol, carnes rojas, ante todo mariscos, ¿no? Fármacos que también pueden producir, por ejemplo, algunos diuréticos, ¿no? Hidroclorotiazida, por ejemplo, que deberíamos de alguna manera dentro de la receta tratar de excluirla si el paciente tiene manifestaciones de artritis gotosa. La obesidad, la hipertensión son factores de riesgo. Estos pacientes con artritis gotosa tienen mayor posibilidad de hacer eventos cardiovasculares que un paciente que no tenga esta enfermedad, ¿no? Entonces, sí hay una relación muy directa en enfermedades cardiovasculares y la hiperuricemia y ante todo de la artritis gotosa. Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta para la prevención o disminuir estos factores modificables, ¿no?
Otro factor que no se puede modificar, ejemplos, son las enfermedades linfoproliferativas y el incremento de las purinas y la formación del metabolismo del ácido úrico, ¿no? Que después vamos a explicar. ¿Cómo así sabemos que el producto final del metabolismo de la purina derivado de la dieta o la ingesta, ¿no? Sabemos que las purinas son moléculas orgánicas que son parte del ADN, ¿no? Son parte del esqueleto del ácido nucleico que constituye el ADN, ¿no? Y de alguna manera se degrada en ácido úrico, o sea, por ejemplo, una lisis celular, ¿no? Un proceso inflamatorio muy severo, en una rhabdomiolisis, puede incrementar el metabolismo de la purina, como también, por ejemplo, el uso de la quimioterapia puede también incrementar el metabolismo de las purinas, ¿no? Finalmente se va a producir, lógicamente, la hiperuricemia, ¿no? Y aumentar los niveles de ácido úrico. Pero, ¿cuánto es normal? ¿Hasta cuánto se dice que es normal? Entonces, el aumento del ácido úrico se determina porque si es mayor de 7 miligramos por decilitro en el varón, ya decimos que es hiperuricemia. Y si la mujer está por arriba de 6 miligramos por decilitro, ya también podemos poner la presencia de una hiperuricemia. Entonces son los rangos que determinan que hay una hiperuricemia. Mayor en el varón y un miligramo menos en la mujer. Entonces, ¿cómo así es el metabolismo de la purina, no? Que ya sabemos que son parte del ADN, ¿no? Lo que tenemos que saber es que finalmente dentro de la va a haber un ciclo en el cual se va a formar la adenosina, la guanosina, y que por la acción de la xantina oxidasa se va a transformar en xantina y finalmente y por acción de la guanina desaminasa, que la guanina se va a formar en xantina. Esto finalmente va a formarse el ácido úrico y se va a eliminar a través de la orina, ¿no? Entonces, ese es más o menos el ciclo que cumple este metabolismo de la purina. Y hay que saber este ciclo importante porque, por ejemplo, la intervención del medicamento alopurinol lo que inhibe es la xantino oxidasa, ¿no? En este nivel es donde de alguna manera se va, en la xantino oxidasa es donde ahí va a actuar el uso del alopurinol que inhibe la formación de ácido úrico, ¿no? Entonces, es por eso muy importante este ciclo, ¿no? Por otra parte, entonces va a formar ácido y el urato que va a pasar a través a nivel sanguíneo, ¿no? Tenemos que saber también que hay la presencia de la fosforibosil pirofosfato sintetasa, que es el PRPP, que el aumento de esta enzima va a contribuir al incremento de la síntesis de la purina. Y todo lo contrario, la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que vendría a ser el HGPRT, va de alguna manera disminuir la síntesis del ácido úrico, ¿no? Y eso es muy importante para reconocer las causales en las cuales se incrementa la formación de ácido úrico. Bueno, este es el ciclo un poco más complicado, pero
que lógicamente el significado es lo mismo, ¿no? Finalmente se va a producir los uratos y las antinocidas acá es donde actúa algunos medicamentos inhibiendo y por lo tanto la formación de ácido úrico, ¿no? En este lo que se quiere desarrollar, bueno, voy a pasar a primero lo que sucede en la fisiopatología de la gota, ¿no? Entonces, estos cristales, ¿no?, de uratos se depositan a nivel de las articulaciones, ¿no?, que son, como ven ustedes, son muy delgados, filantes, o sea, como agujas, ¿no? La forma también interviene en cada característica. La gota tiene estas características y son fagocitados por los macrófagos, ¿no? Primero hay una activación de los macrófagos y comienza el ciclo comienza la fagocitosis, la liberación de interleuquina 1 y otras citocinas, que es la primera parte que se activa, y posteriormente va a haber aumento de la quimiotaxis de los neutrófilos por activación del complemento, y también va a tener la misma acción de fagocitosis de los cristales por los neutrófilos, y posteriormente se van a liberar y va a comenzar el ciclo del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, interviene mucho el linfocito TB4 y la presencia de las prostaglandinas y los radicarioides, que van a hacer el proceso de vasodilatación, inflamación, rubor, calor, todo lo que se encuentra en un proceso de lesión de inflamación, ¿no? Esto es más o menos lo que... ¿ya? Y tenemos también la presencia, acá es un poco más complejo, lo que habíamos dicho, la presencia del proceso inflamatorio en sí, ¿no? Cómo se activa el proceso de la activación de los macrófagos, los complementos, cómo intervienen, la liberación de citoquinas, la presencia de sustancias vasoactivas que ocasionan el proceso inflamatorio. Pero, a su vez, posterior a este proceso agudo, comienza a presentarse también los anti, es decir, lo que regula este proceso inflamatorio, ¿no? Por ejemplo, la lipoxigenasa, hay una serie de procesos que inhiben esta reacción inflamatoria, ¿no?, y que resuelven este proceso inflamatorio. Por eso, en la etapa aguda de la enfermedad, estos se autolimitan, ¿no? Habíamos dicho en inmunología que si bien la inflamación es algo inherente del cuerpo frente a una noxa, pero esta se puede resolver sola, ¿no? Porque en la segunda fase del proceso inflamatorio viene el proceso de disminución del reclutamiento de los polimorfos nucleares, el cambio de este patrón de interleucinas. Hay otras interleucinas que intervienen lógicamente en disminuir este proceso inflamatorio, y también va a venir la apoptosis, fagocitos de leucocitos por macrófagos para inhibir este proceso inflamatorio, e intervienen las lipocinas, la resolvina, la prolectina, que inhiben este proceso quimiotáxico. Entonces, por eso se dice que la gota, si bien es cierto, hay un proceso inflamatorio, pero se puede autorresolver. O sea, posterior a este proceso agudo, baja el proceso inflamatorio de por sí al inicio de la enfermedad. Posteriormente ya esto se hace más crónico, ¿no? Pero sí se puede, hay un proceso inicial y hay un proceso de resolución del proceso, o sea, se autolimita, ¿no?
aunque yo no le dé tratamiento, ¿no? O sea, se pueden, pero lógicamente puede generar una serie de lesiones destructivas de las articulaciones y otro que nadie va a soportar un dolor con tanto tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder al inicio del proceso, el proceso inflamatorio agudo, la liberación de una serie de citoquinas y la presencia de prostaglandina E2, interleuquina C, van a generar una destrucción a nivel sinovial, la presencia de tofos y finalmente hay una parte crónica que va a ocasionar aumento de los fibroblastos y alteraciones muy severas en esta articulación, deformaciones, ¿no? ¿Cuáles son las causas etiológicas de la hiperuricemia? Ya lo habíamos mencionado un poquito al inicio, que son, por ejemplo, la síntesis aumentada del ácido úrico, ¿no? Otra, la excreción disminuida del ácido úrico y otros que se combinan ambos, ¿no? Entre la síntesis, aumento o la disminución, es una combinación. Por ejemplo, acá tenemos síntesis de ácido úrico, la muerte celular o el recambio celular, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado. ¿Cuáles son? Las enfermedades mieloproliferativas, por ejemplo, un paciente con leucemia aguda, y estas son muy destructivas a nivel celular, incremento de la celularidad, pero también hay una muerte prematura. A veces estos procesos linfoproliferativos, entonces la muerte celular es sí. Hemólisis, la randomiolisis, la quimioterapia. Y es por eso que en este incremento del ácido úrico, muchos de estos casos se van a usar parte del esquema de tratamiento inhibidores del ácido úrico, ¿no? Por ejemplo, el allopurinol. Lo van a encontrar muy frecuentemente. Usted dice, ¿tiene gota? No, no tiene gota, tiene hiperuricemia. Otra de las causas que pueden condicionar a hiperuricemia es, y que justamente le decimos, parte de tratamiento para la artritis gotosa, evitar algunos alimentos que proporcionan mayor incremento de las purinas, por ejemplo, la carne de res, pescado, ave de corral, hígado. O sea, eso no debemos, de alguna manera, tenemos que decirle al paciente, ¿no? ¿Cuál es la dieta que tiene que tener? Defectos hereditarios, como ya lo mencioné al inicio, el aumento de la actividad de PRPP sintetasa o el déficit de GHPRT, ¿no? Esto también es muy frecuente. Y la obesidad es otro factor que de alguna manera incrementa la síntesis de ácido úrico. Otra es la excreción disminuida de ácido úrico. Entonces tenemos, ¿cuáles son? Uno, por el aumento de la absorción renal. Ya lo mencioné también, el uso de diuréticos, la hidroclorotiazida, por ejemplo, ¿no? La diabetes insípida. La disminución de la secreción renal, o sea, disminuye, por ejemplo, en cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, el ácido acetil salicílico también, inclusive la minidosis. Y si el paciente tiene artritis gotosa, hay que ver si está usando el ácido acetil salicílico, pero podemos darle otra alternativa, ¿no? Como antiagregantes plaquetarios, ¿no? Por ejemplo, el clopidogrel, por ejemplo, puede ser una alternativa también. Igual, en caso del uso de diuréticos, también se puede generar alguna alternativa para evitar, por ejemplo, darle la hidroclorotiazida, ¿no? Y otros tenemos la reducción de la filtración renal de ácido úrico, por ejemplo, insuficiencia renal, enfermedad renal poliquística. Ahora, estamos hablando de pacientes que tienen hiperuricemia. Ojo, en muchos de estos casos sí van a presentar artritis gotosa, ¿no?
Realmente muy pocos casos se ha visto de insuficiencia renal con artritis gotosa, pero sí la enfermedad renal poliquística, ¿no? Pero estos son las causas de hiperuricemia. Y los mecanismos combinados tenemos el uso de alcohol, ¿no? Acá tenemos también el mecanismo combinado con el déficit de glucosa cefalfatasa y el déficit de fructosa 1-fosfato aldolasa, ¿no? Estas son las causas, ¿no? Y esto es un poquito para tener en cuenta que el 10% está relacionado con el aumento de la síntesis y el 90% está relacionado con la disminución de la excreción. Aunque la mayoría de casos, la artritis gotosa es de características idiopáticas, ¿no? La presentación. Entonces, ¿cómo la hiperuricemia o el 10% de pacientes, al menos en una vez de su vida, tienen hiperuricemia? O sea, la hiperuricemia no es que es muy frecuente, ¿no? 10% es bastante en la presencia de la... sin embargo, los que tienen entre 7 a 8 miligramos por decilitro, solo un 3% evoluciona a una artritis gotosa, ¿no? O sea, no todos. 3%, ¿no? Los que están muy altos en algún momento de su vida pueden evolucionar a artritis gotosa. Pero los que tienen más de 9 miligramos por decilitro, aumenta aún más la posibilidad, hasta un 22%. O sea, estos pacientes con hiperuricemia hay que tenerlos siempre controlando, ¿no? No requieren necesariamente tratamiento porque lo que sí se le puede decir la dieta, lógicamente, para evitar, lógicamente, que persista con este incremento de la uricemia, ¿no? Pero no van a ser todos, ojo, no van a ser todos, ¿cómo se llama? Artritis gotosa. Entonces, ¿cómo es forma de presentación clínica? ¿Cómo tenemos, ¿no? esta característica? Son una en la cual es asintomático, o sea, todos los pacientes, por ejemplo, acá tenemos el 10% en una vez en su vida tienen hiperuricemia, o sea, son asintomáticos, ¿no? O pueden tener 9, pero no tienen síntomas, ¿no? Es la hiperuricemia, pero sin síntomas, porque no les va a producir ninguna molestia, ¿no? Pero sí puede haber depósitos de ácido úrico a nivel renal, ¿no? Ojo, por ejemplo, por eso no se le da tratamiento exclusivamente para evitar la artritis gotosa, sino estos depósitos a nivel renal, ¿no? Que después vamos a mencionarlo. Y se da como esquema de tratamiento porque, por ejemplo, en la quimioterapia se va a generar mucha hiperuricemia. Entonces, ¿cómo prevenir, ¿no? De que estos microcristales se depositen a nivel renal, a nivel de los tubos colectores, etcétera? Lógicamente con un esquema de tratamiento, ¿no? Pero en sí, si un paciente no tiene ninguna patología y tiene hiperuricemia, bueno, no necesariamente van a requerir un tratamiento medicamentoso. Después tenemos un segundo estadio, que es la presencia de una artritis gotosa o una gota intercrítica, estadio 2, y un tercer estadio, que es la artritis gotosa crónica, ¿no? En el estadio 2 hay dos fases, ¿no? La artritis gotosa aguda y la artritis intercrítica, ¿no? Como lo ven ahí, la presentación de la artritis gotosa aguda, su inicio es muy agudo, ven la pirámide muy alta, y la altura significa la agudez de la enfermedad, ¿no? Muy alta, muy dolorosa, muy alta, pero de duración bastante corta, 1 a 2 semanas, ¿no?
Y además que está en la fase en la que estamos acá, en la línea, ¿no? En la línea negra que estoy con el puntero. ¿Me ven el puntero, no? Sí, doctora. Ya. Esta es la fase intercrítica. En la fase intercrítica, o sea, mire, el inicio es muy agudo, ¿no? El dolor muy intenso, y después tenemos una fase en la que está sintomático, por eso se dice intercrítica, sin síntomas. Vemos que las primeras manifestaciones usualmente pueden ser muy separadas, pueden demorar entre 6 meses a 2 años, o sea, que no es que el paciente cuando aparece la enfermedad necesariamente va a estar cada semana en intercurrencia, no. Puede demorar hasta un promedio de 2 años, ¿ve? Y posteriormente ya se acorta y no siendo tan dolorosa, pero de permanencia más, con más tiempo, ¿no? No solo 1 o 2 semanas, sino puede ser 2 meses, ¿no? Entonces, por eso se decía que al inicio puede presentarse y ya autolimitarse, y el paciente de repente tomó algo antiinflamatorio y pensó que, bueno, hubo una inflamación por X motivo, y a los 2 años vuelve a repetir el cuadro, ¿no? Y ahí ya se hace más, las intercurrencias cada vez son más estrechas. Y el número de articulaciones puede ser 1 al inicio o 2, pero conforme pasa este proceso ya va a haber más articulaciones tomadas, y los intervalos usualmente se hacen más cortos, 2 semanas, 4 meses, ¿no? Y la característica del dolor también baja un poquito de intensidad, pero se hace por más tiempo. Y después tenemos la artritis gotosa, que es un promedio de 10 a 12 años para que llegue a esta etapa, ¿no? En la cual hay intercurrencia de dolores, ¿no? Articulares, artritis, y además la presencia de etapas en la cual no van a ser asintomáticos, pero usualmente sí el dolor persiste, ¿no? Con más tiempo, ¿no? Hay superposición entre crisis aguda y también la presencia de la continuidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, la evolución es la hiperuricemia sintomática, tenemos acá, que la artritis gotosa aguda, como les dice, remite espontáneamente y muchas veces no se le diagnostica en el primer episodio. Y después tenemos la etapa de gota intercrítica, ¿no? Ya periodos de recrudecimiento de la enfermedad y en etapas en las cuales silencio, que son meses y años, y la gota atofasia, que ya mencioné, que es más de 10 años, ¿no? De evolución. Entonces, la gota aguda puede aparecer inclusive después de 10 a 30 años posterior a la hiperuricemia, pero como veíamos que es muy pocos los pacientes que terminan en gota, ¿no? Pero, ojo, si yo tengo un paciente con hiperuricemia, tengo que seguirlo, ¿no? Cada cierto tiempo, porque de alguna manera, o de repente él mismo se va a acercar y comienza a aparecer su gota, ¿no? Pero miren cuánto tiempo es, ¿no? De la hiperuricemia. La mayoría de causas son idiopáticas o desconocidas. Y lo que va a haber es el dolor intenso, mucha tumefacción, eritema. Tanto es el eritema que puede confundir con cuadros infecciosos. Entonces, porque no solo la zona de tumefacción agarra la zona articular, sino el entorno del tejido celular subcutáneo. Entonces, en esa etapa, inclusive tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, porque a veces podemos suponer que tiene una artritis séptica, porque el paciente puede inclusive tener malestar general, tener mucho dolor, inflamación y hasta fiebre. La diferencia está en que la fiebre nunca llega al límite por arriba de 39. En el caso, yo tengo mi suegro, lamentablemente ya falleció, pero tenía artritis gotosa. Y yo nunca he visto un cuadro de artritis gotosa como él, ¿no? Solamente lo manejo, ambulatorio.
pero subí su crisis gotosa que inclusive me hizo sospechar de una infección a nivel articular, y además en el entorno de la articulación, que el codo tenía un proceso inflamatorio, en la mano, que me hacía sospechar de una celulitis o una infección complicada, ¿no? Entonces sí se ve. Y había mucho dolor, hasta fiebre había, ¿no? La fiebre. Entonces, la articulación más tomada es la presencia de la primera metatarso falángica, ¿no? Entonces, el dedo gordo de los pies. A esto se denomina podagra. Entonces, si yo tengo un paciente que aparece en forma abrupta, ¿no? Con esta podagra, ya rápidamente podemos sospechar con la presencia de una artritis gotosa, ¿no? Es una articulación bastante comprometida en la artritis gotosa, ¿no? Seguida, después de la rodilla, ¿no? El tobillo, medio pie, ¿no? Y puede acompañar, como les decía, también de fiebre y escalofríos, ¿no? Esta artritis gotosa por incremento de ácido úrico se resuelve en 1 o 2 semanas y se puede ser autolimitada. ¿Ya? Es porque el paciente puede que él mismo se genera una antiinflamatoria y se desuelve. O de por sí, si en esa época en la que no había los AINES, espontáneamente se resolvían, ¿no? Entonces, esa es la forma de... Posteriormente ya los ataques son más frecuentes. Al inicio no es tan frecuente como los había visto en el cuadro, y después ya se comienzan a hacer, como les dije, menos agudos, pero son más duraderos, y como les mencioné también, comprometen más articulaciones. Esto es un poco, pero igual, la etapa intercrítica son asintomáticos. Los cristales, sin embargo, se siguen depositando. No es que está, lo que queríamos decir ahí, que no tiene síntomas de signos inflamatorios, pero como tiene hiperuricemia, se siguen depositando estos cristales y se presentan los tofos, ¿no? E inclusive erosiones. Después tenemos la gota crónica, que ya les menciono, son bastante, después de 10 años, ¿no? Y pueden persistir articulaciones sumamente dolorosas, la cual también se encuentra la presencia de los tofos, ¿no? Los tofos se presentan usualmente muy tardíamente, después de 12 años del primer ataque agudo que presentó el paciente, ¿no? Pero como son enfermedades del adulto, ¿no? Si comenzaron a los 60 o 70, a los 10 años ya tiene tofos, ¿no? Entonces, esto nos da de alguna manera que es una clínica de un cuadro clínico de una gota crónica, ¿no? Entonces, los ataques son rápidos, ¿no? Y puede haber inflamación y presencia en el líquido sinovial, ¿no? Ojo, puede haber ataques de ácido úrico, eso es muy importante, y que el paciente tenga un ácido úrico normal. ¿Ya? O sea, si de repente yo tengo, este paciente ya tiene hiperuricemia, ya tiene artritis gotosa tenida, aguda o intercrítica, está en esa fase, pero de repente comienza a ser un cuadro doloroso de una articulación, etc. Yo le tomo ácido úrico y me puede salir normal, ojo, y no descarta, porque los depósitos de cristales de ácido úrico están en la articulación,
y ya ha comenzado el proceso, o sea, pero sí lo puede encontrar con ácido úrico normal. Y esto no desacredita mi impresión diagnóstica de una artritis gotosa, ¿ya? Por si acaso, si les viene por ahí una pregunta. En cuanto a las manifestaciones clínicas, puede ser de lo más variado, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Una en la cual son asintomáticos, ¿no? Otra con artritis, otra con una sola articulación, otra con muchas articulaciones tomadas por la enfermedad, ¿no? Y tenemos también nefropatía gotosa crónica o la presencia de litiasis, ¿no? Esta forma de litiasis usualmente uno puede tener hiperuricemia y conformación de cálculos, o puede tener también artritis gotosa más litiasis, ¿no? O sea, los dos no necesariamente tienen que estar presentes. Por eso cuando tenemos hiperuricemia también tenemos que, o sea, otra es la formación de cálculos por ácido úrico, sin necesidad de tener artritis gotosa, ¿no? Y tenemos nefropatía crónica por depósitos intersticial de microcristales. Esos en los periodos agudos de una hiperuricemia, ¿no? Todas estas manifestaciones renales, ante todo la nefropatía por depósito intersticial, como la de tubulis, puede ocasionar inclusive insuficiencia renal aguda, ¿no? Y hay que tenerlo siempre presente para resolverlo lo más pronto posible, ¿no? Para evitar justamente estas complicaciones que se pueden dar, ¿no? Dentro de los cuadros clínicos. Bueno, entonces acá tenemos algunas imágenes que nos puedan determinar la presencia de una clínica, ¿no? Procesos inflamatorios muy severos. Este es un cuadro muy antiguo, de la época de 1400 tanto, que es un dibujo de un famoso en la cual quería interpretar lo que la persona sentía frente al dolor, ¿no? Un monstruo que le está comiendo la región metatarsofalángica, ¿no? Era muy dolorosa, entonces vemos algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Estos son los tofos, ¿no? Este es el codo, ¿no? Similar tenía mi suegro, ¿no? Grandote, así. No produce molestia y algunas veces erosiona un poquito el líquido, pero la verdad son grandes conforme se va depositando estos microcristales. Miren, algunas más pequeñas, ¿no? Siempre mirarles alrededor de la, ¿no? Del pabellón, de la aurícula, ¿no? Miren, ven. Igualmente los tofos, ¿no? La presencia de algunas muy grandes, dolorosas en la fase, ¿no? Inflamatoria, ¿no? A nivel del pabellón auricular. Bueno, eso es lo que les decía, algunas manifestaciones relacionadas con que hay otras complicaciones relacionadas con las nefropatías, ¿no? De trastornos renales. Uno es la formación de cálculo, ¿no? Otra por la presencia de ácido úrico, ¿no? Esta produce una nefropatía intersticial, ¿no? Y que puede terminar en insuficiencia renal. Y la nefropatía por ácido úrico, que usualmente se deposita en los túbulos distales y colectores, ¿no? Esta se ve mucho en la nefropatía de ácido úrico por la quimioterapia, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico lo más pronto posible, ¿no? Miren las grandes deformaciones que se va a producir, ¿no? A nivel articular, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se hace?
Uno a nivel sérico, ¿no? Confirmando la hiperuricemia, pero como les dije, en la crisis gotosa o en las manifestaciones de gota aguda, esto podría estar normal, o sea, no descarta esa posibilidad. La orina en 24 horas también. Y para el diagnóstico y el manejo de úrico-súrico, impedir, o sea, eliminar, como para aumentar la eliminación de ácido úrico. Se puede ver también leucocitosis o reactantes inflamatorios elevados, como son la velocidad de sedimentación y el PCR. Muy importante para el diagnóstico definitivo es la presencia del líquido sinovial, de esta presencia de estos cristales de ácido úrico, pero la verdad que la clínica casi nos lleva al diagnóstico, ¿no? Todas las primeras dos partes, pero sí se puede hacer. Mirar los cristales, pero no se hace con luz polarizada, lamentablemente. Y las radiografías y ecografías, ver ya algunas alteraciones a nivel radiológico, que al inicio no va a haber solo un compromiso de partes blandas. Conforme el proceso, los cuadros va avanzando, sí se va a generar algunas alteraciones radiológicas importantes, ¿no? Como por ejemplo las imágenes de saca-bocado de ratón, ¿no? Miren, ¿ve? A nivel de las articulaciones tomadas, ¿no? Que son erosiones, ¿no? Como mordidas, ¿no? Y se diferencia un poquito de la artritis reumatoidea porque las erosiones de la artritis reumatoidea son un poquito más marginales, o de la psoriasis, en las cuales son más centrales. Estas, mírenme, imagen de saca-mocados, muy evidente, ¿no? ¿Ve? Acá también, y mírenme, como una mordida, efectivamente, ¿no? Este cuadro es muy simpático porque acá es lo que se ve, las características de la birrefringencia, ¿no? Y que puede ser el diagnóstico diferencial con las otras microcristales, ¿no? Con el pirofosfato, hidroxapatita, oxalato de calcio. Miren, ve, la forma de la característica del cristal es en aguja, ¿no? Y eso sí se puede ver en una microscopía, no hay necesidad de ir a polarizar. El pirofosfato romboidal, la hidroxiapatita, miran pequeñitos, y el oxalato es bipiramidal, ¿no? Entonces en eso se traduce la diferencia, ¿no? Cuando hay una confusión y no sabemos cuál puede estar relacionado, ¿no? Esta artritis, ¿no? Y otro, la birrefringencia, que sí también hay que tener muy en cuenta, ¿no? La birrefringencia del ácido úrico es fuertemente negativa, que es la única y que es fuertemente negativa. Si de repente alguien quiere hacer diagnóstico diferencial y es débil positiva, no es pues por ácido úrico, ¿ya? Fuertemente negativa. Y el resto tiene, por ejemplo, la hidroxiapatita no tiene, la oxalato de calcio es fuertemente positiva. En cambio, el ácido úrico es negativa, ¿no? O sea, las características del líquido sinovial sí es características inflamatorias. Nunca llega a mayor de 100.000, ¿no? En leucocitos a nivel articular, como sí hacen las infecciosas, ¿no? Entonces, porque también, como les dije, muchas veces se puede confundir con un cuadro infeccioso. Entonces, la característica del líquido me va a descartar. Solo va a llegar a inflamatorio. Polimorfo local es menos del 50%, ¿no? A diferencia de la infecciosa, que sí casi es un 100%, ¿no? Y el tratamiento, fíjense que en todos es igual. Reposo, antiinflamatorio, colchicina, glucocorticoides, y entonces es similar, no va a diferir mucho el tratamiento. Estas imágenes es muy importante. Yo creo que la radiografía de simple es un poquito de poca utilidad en la fase aguda, pero en la fase crónica ya sí se puede ver todo, ¿no? Desde las erosiones, compromiso del espacio articular,
y la presencia de tofu, ¿no? La TAC también nos ayuda, ¿no? Ahora, lógicamente que son más costosas, o sea, pero casi me da lo mismo que una buena radiografía simple, o sea, no tengo que pasar. La TAC de doble energía igualita, y en caso de resonancia no va a haber mayor implicancia similares a una radiografía simple. Por eso no hay que, a veces los internos, TAC, todo es TAC, no. Es costosa y la verdad que no va a variar mucho las imágenes, ¿no? Hay que saber pedir, por eso hay que saber pedir. Esta era una escala antiguamente que se usaba para la gota, ¿no? Sexo masculino, episodio de artritis, inicio de síntomas, etcétera, afectación mental, que nos daba mucha luz para el diagnóstico de la gota, pero yo creo que con todas las características clínicas que ya le mencioné, es relativamente, el diagnóstico ante todo es bastante clínico, ¿no? Pero se tomaba como referencia, ¿no? Y ahí le mencioné la Asociación de Enfermedades Cardiovasculares y la gota, ¿no? Pero todavía se puede tomar como, ¿no? Porque acá ya tenemos algunas características propias de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo influye la dieta en la aparición de los síntomas de la artritis, ¿no? El paciente dice, ay, he comido... no, a veces ni se da cuenta, pero uno le tiene que preguntar, ¿no? Si en el trayecto de los días anteriores hubo ingesta copiosa de carne, ¿no? De repente es una pachamanca, ¿sí? Entonces el paciente ese día se olvidó, o nadie le dijo, o es caprichoso, que es la mayoría de veces, ¿no? Y ahí hace eso. Entonces hay que tener, ¿no? El consumo, ante todo, de vino, cerveza, licores, carnes rojas, ¿no? Es lo que puede de alguna manera condicionar a la aparición de la crisis. Con respecto al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento en general, ¿no? Si el paciente tiene hiperuricemia y es paciente ya gotoso, entonces el tratamiento hay que hacerle con el allopurinol, ¿no? Y su efecto básicamente es inhibir, ¿no?, la formación de ácido úrico, ¿no? Entonces, el tratamiento se realiza en tratamientos usualmente crónicos, ¿no? No se va a usar en un tratamiento de ataque agudo, ¿ya? Crónico, para mantenerlo, sostenerlo y evitar, lógicamente, la aparición, la recurrencia de esta enfermedad. También otro que de alguna manera inhibe la formación de ácido úrico es el Febuxostat, ¿no? En nuestro mercado o en los centros hospitalarios grandes no lo tenemos todavía. Y hay que tener cuidado si el paciente tiene cardiopatía o si tiene otro efecto adverso, náusea, vómito. Por ejemplo, el allopurinol también produce náuseas, vómitos, etc. Pero el allopurinol es bastante usado en nuestro medio, es un medicamento muy cómodo y los centros hospitalarios todos los tienen en abundancia. Entonces, todavía sigue siendo aquí y en todas partes del mundo el tratamiento adecuado. Ahora, el Febuxostat hay en el mercado, no lo hay todavía. En los centros hospitalarios todavía no lo tenemos. Otro de los esquemas es también, si no resulta, úrico-súrico, para eliminar ácido úrico. Ahí tenemos la besbromabrona, ¿no? Pero no se debe usar en pacientes que tienen insuficiencia renal o tampoco en los pacientes con nefrolitis. Estos son úricos, ¿no? Y aumentan la excreción a nivel urinario. Son muy buenos los que se utilizan, ¿no? Pero también son un poquito más costosos, pero es una alternativa también, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Son inhibidores de las antinoxidasa, lo que habíamos dicho, el allopurinol y el febuxostat. El febuxostat no lo tenemos, entonces el allopurinol es una alternativa de 100 miligramos hasta 300 miligramos, otros lo dicen hasta 800 miligramos. La verdad, el promedio es de entre 100 y 300 miligramos al día. Tenemos los úricos, el benzopromarona y el lesinurad, ¿no? La verdad que no lo hay. Lo que utilizan el benzopromarona sí cumple los objetivos, ¿no? Y tenemos acá el tratamiento, este es para reducir la uricemia, en cambio, en pacientes ya estables, crónicos, ¿no? Y otro, el tratamiento profiláctico de los episodios agudos, o sea, la intercurrencia de un cuadro agudo, ¿no? Ojo, miren, ve, acá no está el uso de inhibidores de las antinoxidasas. O sea, cuando hay un ataque agudo, si el paciente ya está abusando, ¿no? Inhibidor, allopurinol, etcétera, yo creo dejarlo de usar, de todas maneras. O sea, no les va a generar mayor cambio en la evolución, porque imagínense si está haciendo su cuadro agudo, ¿cómo así? Entonces, y si no lo está usando, y yo digo, ya le voy a usar, no deben usar. ¿Ya? Bien claro, no. Acrecienta mayor la posibilidad de incremento del ácido úrico en la etapa en la cual hay un episodio agudo. O sea, el allopurinol, el febuxostat no debe usarse en la etapa de episodios agudos. Entonces, ¿qué se usa? El uso de AINES, ¿no? Antiinflamatorio, ¿no? Inhibidor de la COX-2 o la COX-1, ¿no? Ibuprofeno, indometacina, meloxicam, celocosib, etercosib, etcétera, en dosis adecuadas suficientes, ¿no? Porque, ojo, no le van a dar un AINES, de repente ibuprofeno 400 miligramos al día, dosis muy pequeña, ¿no? 800, 3 veces al día. O sea, lo ideal es una dosis correspondiente para un proceso inflamatorio. El uso de otro tratamiento es el uso de colchicina, que también es un antiinflamatorio. El uso de corticoides, que puede ser sistémico o de punto de vista articular, y también se puede usar algunos inhibidores de la interleucina 1, ¿no? Ya sí no hace efecto los 3 anteriores mencionados. Definitivamente va a hacer efecto el uso de AINES, ¿no? O otro, le puedo dar solo colchicina o solo AINES, y si no me hace efecto, puedo asociarlo con un corticoide, y finalmente, si no, inhibidor de la interleucina 1, ¿no? Esa es la forma de hacer nuestro tratamiento. Bueno, esto es lo que son las imágenes, que creo que lo hemos hecho un poco tarde. Es lo que significa ahí es que, por ejemplo, en el caso de gota también es importante la ecografía, ¿no? Para ver el doble contorno en la superficie articular de los cartílagos, que solo aparece en pacientes que tienen artritis gotosa, ¿no? Bueno, se me han desordenado, pero bueno. Los criterios de clasificación de EULAR en 2015, miren, qué grande, ¿no? Qué enorme. Utilizamos, no, este es para los criterios de score de sensibilidad para estudios, ¿no? Para grupos de pacientes de diferentes estadios, o sea que realmente no lo usamos, ¿no? Pero es solo para que vean que sí se tiene mucho interés acerca de la gota, ¿no? Pero realmente son para ver el diferente tipo de estadios y poderlo de alguna manera clasificar, ¿no? Clasificar. Y ya. Entonces, la primera fase, lógicamente, es la educación del paciente. Este es lo que dice la Escuela Americana de Coach de Reumatología, en la que es una guía, ¿no? Un poquito recomendando ya lo que los dije, ¿no? Anteriormente, ¿no? La educación, la dieta, ¿no? Cuáles son los factores que ha ocasionado esta
esta hiperuricemia, uso de quimioterapia, uso de medicamentos, cómo de alguna manera retirar los medicamentos que de alguna manera pueden haber ocasionado este trastorno, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se tiene que hacer. Eso es igualmente lo último igualmente de esta del College Rheumatology, ¿no? Que recomienda, ¿no? Tratamiento. Puede ser una alternativa en los pacientes crónicos o en los pacientes con hiperuricemia, lo que mencioné, ¿no? El allopurinol, el febuxostat, ¿no? Una alternativa también puede ser el probenecid, ¿no? Pero como sabemos, el allopurinol sigue siendo nuestro principal uso, ¿no? Pero siguen mencionando el allopurinol o el febuxostat, ¿no? Esto es del 2020, ¿no? Igualmente la recomendación del allopurinol y la dosificación, ¿no? 100 miligramos al día, ¿no? Durante el transcurso, máximo 300, algunas manifestaciones que puede tener rash, prurito, ¿no? También incremento de la elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? Y algunos dicen considerar ¿cómo se llama? La medición del HLA-B5801, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que consideran, ¿no? Para el uso del allopurinol, pero la verdad, esos son los países desarrollados que pudieran tener, ¿no? Pero tantos años de uso es una alternativa muy importante el uso del allopurinol, ¿no? Y el febuxostat y a otros, los úricos, ¿no? Para que vean, pues, igual, sí es recomendable, por ejemplo, la hidroclorotiazida, ¿no? Ojo, que es un antihipertensivo y que puede condicionar incremento de ácido úrico. Entonces, ¿cómo evitarlo y cómo poder cambiarlo, ¿no? A otros medicamentos con el mismo efecto, igual, similar o mayor, pero evitar de alguna manera la hidroclorotiazida. O sea, sí es una alternativa, ¿no? Con respecto al tratamiento también, ¿qué es lo que dice, no? El EURLAR. Puede ser monoterapia al inicio, ¿no? Puede ser con AINES, puede ser con colchicina o puede ser cortisol sistémico. Si bien ya les dije al inicio un cuadrito que era muy pequeñito, pero está diciendo lo mismo, ¿no? Como entonces puedo optimizar con AINES solo, pero realmente no hace efecto adecuado. Entonces puedo asociarle además una colchicina, por supuesto que sí. Y si ya no hace efecto y sigue y me está retardando, puedo darle un poquito de corticoide también, ¿no? No dosis inmunosupresoras, sino antiinflamatorias, nada más, 10, 20 máximo de miligramos por día, ¿no? O sea, ¿puedo usar una? Puedo ser solo una, depende del cuadro. Si no me hace efecto, porque el paciente va a llamarte o va a ir nuevamente a asociarle a la otra. O normalmente en el centro hospitalario usamos un AINES y la colchicina. Ya está. Ahí termina nuestro. Pero sí hemos visto casos en que tenemos que el paciente persiste el uso de corticoides, ¿no? Entonces sí podemos, depende de la evolución del paciente, usar las tres, ¿no? Normalmente usamos una o dos. De cabeza sí usamos la colchicina, ¿no? El colchicina y el AINES también, ¿no? Por su efecto muy rápido, ¿no? La colchicina también es muy rápida, de 1 a 2 horas. Y se da, no, la colchicina se da 1.2 miligramos por hora, ¿no? Acá se tiene en cuenta que ellos tienen la colchicina de 0.6, nosotros la tableta es de 0.5. Hasta la forma es diferente a nosotros, o sea, tenemos 0.6. Igual le damos 1 miligramo de colchicina, 1 hora después, ya comenzamos cada 12 horas y seguimos así, ¿no? Controlamos la enfermedad. Y puede usar intraarticular, ojo, también.
ahí con sus variantes, metiprenisolona, ¿no? Usemos intravenosa, podemos usar subcutánea o también a nivel intraarticular, ¿no? Son variantes, ¿no? Máximo puede dar prednisona 0,5 por kilo por día y por corta duración, ¿no? 7 a 10 días, ¿no? Porque el proceso inflamatorio rápidamente disminuye. Lo que no persiste diciéndose es que no hay que usar el uso de inhibidores de la antioxidasa, ¿no? No se usa alopurina. Muy bien, chicos. Hemos